Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de la atención inicial en lesiones causadas por calor. Vamos a distinguir dos tipos de trastornos a la hora de definir las lesiones por calor. Están los trastornos de tipo general, ahí incluiríamos la insolación, el golpe de calor y la deshidratación, y luego las lesiones de tipo local, que incluirían las quemaduras. En cuanto a los trastornos generales, empezamos definiendo lo que es la insolación, también llamada acaloramiento. Se define como una alteración general del organismo por una exposición prolongada a los rayos del sol, sobre todo en las horas centrales del día, cuando hace más calor. Los signos y síntomas de la insolación van a ser los que vemos aquí: dolor de cabeza, la piel se enrojece, la piel se seca y se vuelve caliente, hay una inquietud y desorientación de la víctima, se produce taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la temperatura corporal, dificultad para evacuar ese calor, temblores, vómitos y convulsiones. La actuación en estos casos tendrá que ser muy importante. La primera, poner a la víctima en una zona de sombra fresca y ventilada. Hay que retirar a la víctima de esa zona de calor, de esa zona de sol, para poquito a poco ir reduciendo un poquito la temperatura. Retirarle o aflojar la ropa, enfriar su cuerpo con aire o paños húmedos de agua fría. Lo hacemos de manera progresiva, poco a poco, para evitar ese shock térmico. No podemos enfriar de golpe el cuerpo, sino que tenemos que ir a poquitos, con agua fría, agua fresca, con paños húmedos, en zonas como la frente, la nuca, las axilas, las ingles, el hueco popliteo. Son zonas que están muy vascularizadas y que van a ayudar, cuando entran en contacto con estos paños fríos, van a ayudar a ir bajando la temperatura poco a poco. Hidratamos a la persona con sorbitos de agua, pequeños sorbos de agua o bien de bebidas isotónicas, y si vemos que la situación persiste, pues trasladar a un centro sanitario. Y ahora vamos a ahondar un poco en esto de si la situación persiste. Otra situación parecida, aunque bastante diferente en cuanto a la gravedad y a la peligrosidad, es el golpe de calor. El golpe de calor se define como una elevación excesiva de la temperatura corporal, por encima de los 40 grados, como consecuencia de la exposición al sol y o a altas temperaturas ambientales. El organismo pierde agua y no es capaz de regular su propia temperatura, es decir, es un fracaso en el mecanismo de termorregulación para tratar de evitar una temperatura excesiva que se está dando en el cuerpo. Hay que decir que es una situación grave y potencialmente mortal, a diferencia de la insolación, que normalmente se recupera sin que la persona tenga mayores problemas. Los signos y síntomas del golpe de calor son muy similares a los de la insolación, pero más intensos, y además incluye otros, como puede ser aumento de la sudoración. En este caso la persona suda, hay sed intensa, taquicardia y taquipnea, hipotensión arterial y coma, en casos donde ya prolonga este golpe de calor, se vuelve avanzado, ¿no? Es muy importante tener en cuenta y recordar que la insolación y el golpe de calor se manifiestan de forma muy parecida. Los signos y síntomas son prácticamente los mismos. La principal diferencia es que la actuación de la insolación y la actuación del golpe de calor es la misma, como vamos a ver a continuación. La actuación en casos de golpe de calor es la misma que en la insolación, con la salvedad de que es fundamental avisar a los SES, a los servicios de emergencia sanitaria, y controlar muy de cerca la evolución, porque puede ser necesario iniciar maniobras de RCP si la persona se queda inconsciente y deja de respirar. Por lo tanto, hay que estar continuamente verificando, haciendo esa evaluación de emergencia primaria, para ver si es necesario actuar de una manera a través de una RCP antes de que lleguen los servicios de emergencia sanitaria. La diferencia, por lo tanto, entre el golpe de calor y la insolación va a ser no tanto en la presentación, que va a ser muy similar, sino en que cuando actuamos, cuando hacemos lo que dijimos para la insolación, que es llevar a la persona a un lugar fresco, aflojar la ropa, darle un poco de frío, pequeños sorbos de agua, enfriar esas zonas del cuerpo más vascularizadas a través de paños mojados en agua fría.
cuando vamos haciendo esas actuaciones, la insolación mejora en relativamente poco tiempo. Al cabo de unos 10-15 minutos, lo más posible es que la persona vaya mejorando, en caso de una insolación o un acaloramiento. Pero en el caso de un golpe de calor no se produce esa mejora. No hay una mejora cuando hacemos esas actuaciones que comentábamos para la insolación. Entonces, en estos casos tenemos que sospechar que la persona está ante un golpe de calor y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia sanitaria. Hay que decir que tanto el golpe de calor como la insolación son situaciones que se dan más frecuentemente en personas mayores y en niños pequeños, que tienen más dificultad para termorregularse en las épocas de calor. También se puede dar tanto uno como otro, la insolación como el golpe de calor, en personas que hacen deporte y están sometidas a altas temperaturas. Por ejemplo, corredores o personas que hacen pruebas de larga distancia en deportes aeróbicos, en deportes de resistencia, en épocas de verano o en épocas en las que hace algo de calor. Entonces es importante también tener en cuenta que puede dar en personas jóvenes que no tienen ninguna problemática, están bien de salud, pero que están sometidas a grandes esfuerzos físicos en entornos de alta humedad y mucho calor, donde es difícil termorregularse. Otra situación relacionada con la insolación y el golpe de calor es la deshidratación. Es una alteración que sufre el organismo como consecuencia de una pérdida excesiva de líquidos. Por ejemplo, cuando por una temperatura ambiental muy alta se produce mucha sudoración, cuando hay diarrea o vómitos o cuando hay una ingesta deficiente de líquidos. Los signos y síntomas de la deshidratación van a ser, siempre que ésta se produzca de forma importante, taquicardia y taquipnea, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, dolor de cabeza, mareos y confusión, hipotensión arterial, sequedad de las mucosas, eso se va a notar en la boca, se va a notar en la lengua, se va a notar en todas aquellas zonas que son de tipo mucoso y que, por ejemplo, en las fosas nasales, en la nariz, se va a notar que están secas. Son zonas que habitualmente tendrían que tener una cierta hidratación, deben estar con una hidratación relevante, pues cuando el organismo se deshidrata son las primeras zonas que se secan. Luego la disminución de la diuresis, la persona deja de orinar y la piel va a perder parte de su elasticidad. El signo del pellizco se da cuando pellizcamos la piel del brazo o de la pierna de una zona del cuerpo y ese pellizco, en vez de deshacerse inmediatamente, parece como que se queda ahí. Parece que la piel queda como arrugada, como aplastada. ¿Por qué? Porque ha perdido mucha agua, que es la que le da esa elasticidad y esa capacidad de retornar a su posición inicial. ¿Qué tenemos que hacer? Si sospechamos que una persona está deshidratada de forma aguda, pues mover a la víctima a un lugar fresco y bien ventilado, colocarla en decúbito supino con piernas elevadas para favorecer el retorno venoso, reponer líquidos y sales perdidas, pues podemos hacerlo a través de bebidas isotónicas o soluciones para rehidratación oral, que poquito a poco vaya bebiendo. Si la situación es grave, además debe avisarse a los servicios de emergencia sanitaria. Si vemos que la cosa no mejora en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, pues tiene que acudir a un servicio médico para que lo evalúen. Vamos ahora con las lesiones de tipo local, que son las quemaduras por calor, ¿no? Las quemaduras. Lesiones producidas, ¿cómo se define una quemadura? Como una lesión producida por un agente térmico, eléctrico, químico o radiactivo. Lo más típico va a ser un agente térmico, pero también hay que tener en cuenta que las quemaduras se pueden producir por electricidad, por productos químicos o incluso por radiación. La gravedad depende de la extensión y de la profundidad, son los dos parámetros principales. Una quemadura va a ser tanto más grave cuanto mayor sea su extensión y cuanto mayor sea su profundidad. El agente causante es importante porque de él depende la intervención que se va a aplicar. Las quemaduras graves causan una afectación general del organismo, produciendo deshidratación, hipotermia e infecciones. Hay que tener en cuenta que las quemaduras graves son potencialmente mortales. Es muy importante no olvidar este punto. Las quemaduras graves son situaciones que pueden ser potencialmente mortales. ¿Cómo se clasifican las quemaduras? Pueden clasificarse según su profundidad, según su extensión
según su etiología o causa y según su localización. Vamos a empezar con la clasificación según su profundidad. Según su profundidad, las quemaduras pueden ser de primer grado, también llamadas quemaduras epidérmicas, las de segundo grado superficial, también llamadas dérmicas superficiales, las de segundo grado profundo, también llamadas dérmicas profundas, y las de tercer grado, que son las que denominamos subdérmicas. En el caso de las quemaduras de primer grado, la lesión afecta parcialmente a la epidermis, es decir, vamos a encontrarnos con una serie de signos y síntomas característicos de una afectación epidérmica, que es la capa más superficial de la piel. Signos que vamos a encontrar: eritema, que es un enrojecimiento de la zona se pone colorada, se enrojece. No hay flictenas. Las flictenas son ampollas, no aparecen esos agrandamientos llenos de líquidos que serían pues, las ampollas, ¿no? Que se pueden producir en quemaduras de más gravedad. La piel se pone seca y caliente y normalmente no hay exudado, no hay la piel no exuda líquido, no aparece una secreción de líquido en la zona quemada. Los síntomas van a ser un dolor que puede ser de leve a intenso, alta sensibilidad, si se toca una zona quemada en primer grado va a ser muy sensible, sensación de prurito, que es picor, escozor y quemazón. El pronóstico es bueno. Este tipo de quemaduras se curan en menos de una semana, en condiciones normales, y no suelen dejar ninguna secuela, no suelen dejar cicatriz, excepto que haya alguna complicación. Aquí vemos un ejemplo de afectación a la capa superior de la piel, en la zona epidérmica, que es la capa pues, más superficial, y en la foto vemos pues, una persona que tiene la espalda quemada. Muy posiblemente por una quemadura solar, aunque pudiera ser también por algún agente térmico. Luego estarían las quemaduras de segundo grado superficial o dérmica superficial. La lesión afecta a toda la epidermis y la traspasa llegando a la capa superficial de la dermis. No afecta a las raíces de los folículos pilosebáceos, que veremos ahora en la imagen, ni a las crestas epidérmicas, por lo que quedan islotes de células epiteliales que facilitan la reepitelización. Es decir, este tipo de lesiones, aunque afectan a toda la epidermis, hay ciertas partes de la epidermis que se meten dentro de la piel, que se invaginan hacia abajo, hacia la profundidad de la piel, y que no son afectadas. Por lo tanto, esos focos de epidermis que quedan como más profundos no están afectados y van a ser los focos a partir de los cuales se va a recuperar la epidermis. Va a haber una cicatrización de esa quemadura a partir de esos focos de epidermis que quedan intactos, que no se han afectado. Los signos de este tipo de quemaduras van a ser las flictenas, que son ampollas, son quemaduras que cursan con ampollas. El lecho de la herida, el fondo de la herida, digamos, es de color rojo intenso o rosado. Son heridas ahora sí exudativas, es decir, que segregan líquido intersticial y forman, por eso se forman también estas flictenas, estas ampollas. Y el signo de la atracción del pelo es negativo. ¿Qué significa esto? En la zona que está quemada van a permanecer pelos. Si agarramos un pelo con una pinza y traccionamos de él, tiramos de ese pelo, nos vamos a encontrar con que el pelo no se desprende, el pelo se queda pegado a la piel, no se desprende. Eso es lo que se conoce como tracción del pelo negativo. ¿Qué nos indica esta tracción del pelo negativo? Nos indica que el folículo pilosebáceo, el folículo del pelo, no está afectado. La quemadura no llegó tan profunda como para afectar a la unión del pelo con la parte baja del folículo, donde entra el pelo en la piel. Por lo tanto, nos da una idea de qué tan profunda es la afectación, la atracción del pelo. Los síntomas de este tipo de quemaduras va a ser una hiperestesia, que es que bastante sensación en la zona, muy sensitiva, al mínimo estímulo va a notarse, y suelen ser quemaduras muy dolorosas, generalmente son las más dolorosas, las de segundo grado superficial, especialmente cuando se curan o se les hace algún tipo de manipulación. Son quemaduras muy dolorosas. El pronóstico es muy bueno.
oscila entre los 7 y 14 días, es decir, entre una semana y 2 la curación, no suele exceder los 15 días y no dejan ninguna secuela a largo plazo, más allá de ligeras discromías o cambios de color en la piel que se van resolviendo cuando pasa el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de una quemadura dérmica superficial que afecta a la parte superior, y en la imagen de la izquierda, donde se ve el corte de la piel, se ve claramente como toda la epidermis está afectada y afecta a la parte superior de la dermis, pero se puede ver en el margen izquierdo de la quemadura como hay un folículo de un pelo que va hacia abajo y no está afectado por la quemadura. La quemadura no es suficientemente profunda como para afectar a la base de los pelos. Por eso cuando traccionamos de un pelo nos encontramos con esta tracción del pelo negativo. En la parte derecha, en la foto, vemos una imagen de cómo se está haciendo una cura a una quemadura de segundo grado y se está pues retirando la piel muerta para ir dejando que epitelice y forme piel nueva. El siguiente grado es la dérmica profunda o el segundo grado profundo. Esta lesión afecta a toda la epidermis, a toda la capa superficial de la dermis y llega a su capa más profunda. Solo quedan viables algunas células epidérmicas en las raíces de los folículos, si esto es posible, y se destruyen las terminaciones sensitivas superficiales. Pueden quedar terminaciones sensitivas en la parte profunda de la piel, pero todas las terminaciones sensitivas que están en la parte más superficial quedan eliminadas, por lo tanto son quemaduras menos dolorosas que las anteriores. Las quemaduras dérmicas profundas son menos dolorosas que las de primer grado y que las de primer grado superficial. Son menos dolorosas. Puede haber flictenas, como signo, puede aparecer ampollas. La superficie de la herida es de color rojo pálido o blanco, más exudativa, más brillante, y la atracción del pelo en este caso es positiva, porque ahí sí que hay una afectación de la parte más baja del folículo, entonces ya no se aguanta el pelo cuando traccionamos de él, se arranca. El pronóstico es un poco peor, hablamos de que puede estar entre 15 días y 3 meses para su total curación. Suelen quedar importantes secuelas en forma de discromías o en forma de cicatrices, que si es en una zona visible pues es relevante. Y si en 15 días no empiezan a epitelizar, no empieza a aparecer piel nueva por la parte superficial, pues normalmente requieren del tratamiento de cirugía o pues normalmente de un especialista en cirugía estética o dermatólogo para que pueda hacer algún tipo de tratamiento. El tratamiento, en este caso, hay que desbridar y hacer incluso un autoinjerto, que sería pues sacar trozos de piel de una zona del cuerpo para tratar de injertarlos en la zona que está quemada para darle nueva piel. Aquí vemos un ejemplo de cómo quedaría. Es muy similar al anterior, lo que pasa que hay una mayor profundidad en la quemadura. Aquí vemos cómo quedaría la quemadura, pues bueno, tiene un aspecto de mayor profundidad y otro color y una afectación mayor que la dérmica superficial. Y por último tenemos las quemaduras de tercer grado, donde se produce la destrucción de toda la piel, de todo su espesor, se afecta al tejido subdérmico e incluso a otras estructuras que están por debajo, como podrían ser fascias, músculos, tendones, vasos sanguíneos, huesos, etc. Las terminaciones nerviosas acaban por destruirse completamente, así como los anejos cutáneos, que sería pues todo lo que son los pelos, lo que son las uñas, lo que son elementos de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, todos acaban destruidos porque se elimina completamente todo el espesor de la piel y algunas estructuras que pueden estar por debajo. Los signos de este tipo de quemaduras van a ser, por ejemplo, la escara, que es la momificación del tejido quemado, aparecen como una especie de placas necróticas de color negro. También pueden tener otra coloración, como desde el blanco nacarado hasta el marrón, pero bueno, lo normal es que tiren más a una coloración de tipo oscura, aunque también nos lo podemos encontrar de color blanco. Los síntomas no van a dar dolor, este tipo de quemaduras, lo poco que tienen de bueno es que no duelen,
Entonces bueno, se dice que tienen anestesia porque no hay sensibilidad en la zona. A veces sí que puede haber dolor, pero no es un dolor que venga de la piel, porque la piel está completamente destruida, sino que es un dolor que puede venir de unos planos subyacentes, profundos a la piel, y que pueden estar irritados. Esos planos pueden estar irritados y pueden dar ese dolor. También podemos encontrar dolor en los tejidos colindantes. En la piel que rodea la quemadura también puede dar dolor de tipo periférico, pero en la propia quemadura, el lugar donde se ha quemado, no hay dolor por este motivo. El pronóstico en este caso es muy difícil. La curación espontánea solo es posible en lesiones muy pequeñas, en lesiones muy pequeñitas que, digamos que al quedar cerca los lindes de la piel podrían cerrarse, pero no es posible en lesiones grandes. La mayoría requiere tratamiento quirúrgico con injertos, autoinjertos, que es tomar piel de una zona del cuerpo y llevarla a la zona de la quemadura. En este caso hay secuelas bastante importantes, queloides, que son cicatrices con volumen, discromías, son cambios de color de la piel, amputaciones incluso, retracciones de la zona, secuelas de tipo psicológico, etc. Las quemaduras de tercer grado suelen tener bastantes complicaciones. En casos de que nos encontremos con quemaduras de tercer grado amplias, con gran extensión, se pone en grave riesgo la vida de la persona. Son quemaduras potencialmente mortales cuando se dan en una extensión grande, importante. Aquí tenemos un ejemplo de cómo toda la piel está completamente desaparecida, se ha eliminado toda la piel y aparecen las capas subyacentes de grasa o incluso de fascia, músculo o incluso hueso. En la foto de esta diapositiva podemos ver una paciente con una quemadura de grandísima extensión que en gran parte de su extensión tiene tercer grado, y esta es una quemadura que muy posiblemente acabará en fallecimiento porque es una quemadura con muchísima profundidad y muy extendida. Otro criterio para clasificar las quemaduras es según la extensión. Existen varios métodos para medir o estimar la extensión de la superficie quemada. Se habla de superficie corporal total quemada. A veces se establece o se ponen las siglas, que sería SCTQ, superficie corporal total quemada. Es muy interesante clasificar las quemaduras por la extensión. Nos da una idea también de la gravedad. No es lo mismo una quemadura del 5% de la superficie corporal que una quemadura del 45%. El pronóstico y la posibilidad de recuperación es completamente diferente. Y la gravedad también, por supuesto, las secuelas o la mortalidad es también muy diferente. ¿Cómo se calcula la superficie corporal total quemada? Pues el método más utilizado en adultos es el que vamos a ver ahora, que es el de la regla de los 9, de un autor que se llama Wallace. Consiste en dividir la superficie corporal en áreas equivalentes al 9%. Es decir, vamos a dividir los segmentos corporales y los segmentos de superficie corporal en trozos de 9%. De esta manera va a ser simple sumar o restar los múltiplos para llegar al porcentaje más o menos estimado de la superficie corporal total quemada. Este sistema solo nos vale, veremos luego por qué, en adultos y niños mayores de 16 años, precisamente por las proporciones corporales. Cuando hablamos de niños pequeños, las proporciones corporales cambian, como veremos posteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, una tablita con los diferentes porcentajes de superficie corporal correspondientes, por ejemplo, a cuello y cabeza, el 9%, el tronco por toda la parte posterior, lo que sería toda la espalda, desde arriba hasta abajo, todo el tronco, 18%, el tronco anterior, lo que sería toda la zona del pecho y el abdomen, 18%, brazos sería el 18%, 9 cada uno, piernas 36%, 18% cada una, y nos quedaría para hacer el 100%, 1%, que corresponde a los genitales. Aquí tenemos el pequeño esquema, como se vería por delante y por detrás. La cabeza, cabeza y cuello, 4,5 por delante, 4,5 por detrás. Vemos cómo divide el tronco en pecho, abdomen, 9,9. En la parte posterior es la mitad superior de la espalda y la mitad inferior de la espalda sería 9,9. Los brazos 9% cada uno. Las piernas 18% cada una. Y
nos quedaría un 1% para completar el total, que correspondería a los genitales. Otra regla que se puede utilizar y que complementa a la regla anterior, a la regla de los 9 de Wallace, es la regla del 1 o la regla de la palma de la mano. ¿En qué consiste? Consiste en que una mano estirada con los dedos juntos, la superficie correspondiente a la mano estirada con los dedos juntos corresponde aproximadamente al 1% de la superficie corporal total. Esto se utiliza para estimar la extensión de superficies pequeñas, de quemaduras pequeñas en el cuerpo, o con una herramienta complementaria que permite completar la información que nos aporta la regla de los 9 de Wallace. Para niños y personas que no son adultas, se utiliza, o sea, las reglas que comentamos anteriormente, la regla de los 9 no nos vale, no sirve, porque las proporciones son diferentes. Las proporciones entre el tamaño de la cabeza, de los brazos, de las piernas y el tronco no son iguales que en un adulto. Para esto se utilizan unas tablas, donde se relacionan la superficie de cada zona corporal con las edades de la persona, teniendo en cuenta que las proporciones van cambiando desde el nacimiento hasta que se completa el crecimiento. Dos autores, Land y Browder, publicaron una serie de tablas que son muy utilizadas para este tipo de cálculos y que dan una idea bastante aproximada de cuál es la superficie corporal en diferentes edades. Aquí tenemos, por ejemplo, en lactantes de 0 a 1, de 1 a 5, de 5 a 9 años, de 9 a 14 y luego ya en adultos, que sería pues muy parecido a lo que comentábamos en la regla de los 9 de Wallace. Como podemos ver aquí, en niños pequeños, respecto de los adultos, lo que nos vamos a encontrar es que la cabeza y el cuello están sobredimensionados. La cabeza es mucho más grande. Si un adulto, cabeza y cuello es el 9%, en lactante llega al 21%. Las piernas, también pasa lo mismo. En adultos es mucho más grande. La proporción de la superficie de las piernas es mucho mayor que de lo que sería en un lactante o un niño pequeño. Una manera más práctica, sin tener que recurrir a esta tabla, podría ser aplicar estas fórmulas, que sería, para niños de 10 años o menos, es en cabeza y cuello 18 menos la edad en años. Por ejemplo, un niño de 5 años tendría una cabeza y cuello que sería el 13% de la superficie corporal, y en miembros inferiores sería 27% más la edad. Luego habría que dividir entre 2 para asignarle el porcentaje a cada una de las piernas. Por ejemplo, un niño de 5 años tendría una superficie corporal en sus piernas del 32%. Ese 32%, si lo dividimos en 2, sería 16% para cada pierna. Tienen menos porcentaje del que tendría un adulto, que rondaría el 18%. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría distribuido más o menos en lactantes y en niños de 1 a 10 años, pero bueno, aplicando la tabla de Land y Browder o la fórmula esta aproximada que acabamos de ver, pues se podría también estimar. Otra forma de clasificar las quemaduras es según su causa, que en medicina se llama etiología. Las quemaduras térmicas, que son las más frecuentes, pues podemos dividirlas en escaldaduras por líquidos calientes, pues por ejemplo cuando cae un chocolate caliente sobre una pierna. Son quemaduras de tipo limpias, superficiales y extensas. Son extensas porque el líquido tiende a extenderse cuando se derrama. Las llamas son quemaduras directamente por contacto con el fuego. Son heridas de tipo sucio. Son quemaduras de tipo sucio. Heridas por contacto, cuando se toca un sólido caliente, son profundas y poco extensas. Suelen ser en la zona de contacto nada más. Una quemadura muy típica es quemarse con el tubo de escape de una moto, con la pierna. Cuando la pierna toca el tubo de escape, se produce esa quemadura. Por fricción, pues por rozamiento de la piel con otra superficie. O otro tipo de causas serían las quemaduras eléctricas de alto o bajo voltaje,
quemaduras por flash eléctrico, por una llamarada que produce un cortocircuito de un circuito eléctrico, quemadura química por un ácido o una base fuerte, ¿no? Su gravedad va a depender un poco de la sustancia. Quemaduras radioactivas por efecto de las reacciones ionizantes, por ejemplo rayos X o rayos gamma. Y las quemaduras por frío, que son las llamadas congelaciones, ¿no? Se produce una necrosis, una muerte de los tejidos por culpa de la congelación rápida del agua que está en su interior. También se pueden clasificar las quemaduras según su localización. Por ejemplo, quemaduras graves son graves aquellas quemaduras, independientemente de su profundidad y extensión, que se producen en las siguientes partes del cuerpo: cara y cuello, cabeza, manos y pies, orificios naturales, genitales, pliegues flexoextensores de los miembros, hablamos de rodilla, de codo, hablamos de tobillo también, de la muñeca, quemaduras que circundan completamente un miembro. Todas estas que acabo de mencionar son quemaduras graves, independientemente de su extensión e independientemente de su profundidad. Esto es porque son zonas de especial consideración y que al hecho de quemarse ya hace que la quemadura sea grave. Ya tiene una consideración especial esa quemadura. Aquí vemos también otra clasificación de la gravedad de las quemaduras, sacada de la Asociación Americana de Quemaduras, que es la American Burn Association. Entonces aquí tenemos las quemaduras de tipo menor, las quemaduras de tipo moderado y las quemaduras de tipo grave. Vemos que el principal parámetro para establecer, bueno, aquí dejan un poco de lado las de primer grado, empiezan a analizar a partir de segundo, y como podemos ver, el principal parámetro aquí va a ser la extensión. Por ejemplo, las quemaduras menores son quemaduras de segundo grado menos del 15% en adultos, menos del 10% en niños. En tercer grado este porcentaje baja al 2%, es decir, menos del 2% sería menor, quemadura menor, siempre y cuando no afecten a zonas de especial consideración, que hablamos antes, ¿no? Quemaduras en ojos, quemaduras en cara, quemaduras en pies, en perineo, articulaciones, todo eso van a ser per se, simplemente por producirse en esa zona, van a ser graves. De hecho vemos cuando aparece quemadura grave, que dice quemaduras que afecten a ojos, oídos, cara, pies, perineo, articulaciones. Son zonas, como decía antes, de especial consideración, que solamente por darse ahí la quemadura, independientemente del grado, independientemente de la extensión, van a considerarse graves. Además, también se excluye como quemaduras menores y como quemaduras moderadas todas aquellas lesiones de tipo eléctrico, por inhalación, por traumatismo concurrente, o sea que además de quemarte llevas un golpe, y pacientes con elevado riesgo. Pues hablamos de personas con inmunosupresión, con SIDA, con cáncer, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad pulmonar, con diabetes. O sea, personas que ya tengan una serie de condiciones médicas complicadas, cuando se queman, consideramos que son de alto riesgo, quemaduras graves, quemaduras en general graves. Quemaduras moderadas es lo mismo que las menores, pero un poquito más de extensión. Estamos hablando de 15 al 25% en adultos, segundo grado, y del 10 al 20% en adultos en segundo grado. En tercer grado son quemaduras inferiores al 10%. Si superamos estos porcentajes que acabo de comentar, tanto en segundo como en tercer grado, nos meteríamos ya en una quemadura grave. Y en quemaduras graves, como decíamos, entrarían también todas esas que comenté, ¿no? Eléctricas, inhalación, traumatismos concurrentes o pacientes con elevado riesgo. Es interesante esta clasificación porque muy rápidamente podemos ubicar una quemadura en el grado de complicación o el grado de peligrosidad que le corresponde, simplemente por su localización o considerando su extensión y su profundidad. ¿Qué se hace en caso de una quemadura? Actuación en primeros auxilios. En quemaduras leves, lo más importante es la primera medida, sumergir la zona o echar sobre ella agua abundante, agua fría, durante mucho tiempo, 10-15 minutos mínimo. Lo ideal hasta que se reduzca significativamente el dolor. Si quedan cuerpos extraños adheridos en la zona quemada, no se deben intentar arrancar, no.
Si al echarle agua se desprenden o se van separando, bien, pero lo que no podemos hacer es arrancarlo. ¿Por qué? Porque esa adherencia, si arrancamos, lo que vamos a hacer es llevarnos piel. Eso hay que retirarlo muy poco a poco, haciendo una cura, no se puede arrancar de cualquier manera. Si la quemadura es de primer grado, podemos aplicar una crema hidratante o una crema para quemaduras, tipo Silvederma. Hay que retirar cinturones, relojes, anillos, ropa, etcétera, que puedan comprimir si están en la zona quemada o cerca de la zona quemada. ¿Por qué? Porque es muy habitual que se produzca inflamación. Esa inflamación produce edema, la zona se hincha, y si tenemos un anillo, tenemos ropa, tenemos relojes, tenemos cinturones, nos va a producir un problema, el edema nos va a complicar. Si la quemadura es de segundo grado, debe cubrirse con apósitos estériles y no aplicar pomadas. En este caso, lo normal es que necesitemos que nos hagan una cura, personal sanitario. Excepto en quemaduras con muy poca extensión o profundidad, acudir a un centro sanitario. ¿Qué pasa con las quemaduras graves? Bueno, lo principal es el protocolo PAS, eliminar o controlar la causa desencadenante de esta quemadura para evitar que se produzcan más accidentes del que ya se ha producido. Si la víctima está en llamas, está ardiendo, de la ropa en llamas, tenemos que intentar apagarla rápidamente. ¿Cómo? Cubriéndola con una manta y haciéndola rodar por el suelo, sofocando ese fuego con una manta. Colocamos a la víctima en decúbito supino y hacemos la evaluación de emergencia y de urgencia. Esto, sobre todo la emergencia, es fundamental por si acaso la gravedad fuese tan alta que pusiera en riesgo su vida. Controlar en todo momento las constantes vitales, avisar a los SES, cuando hablamos de una quemadura grave, necesariamente tenemos que avisar a los SES, a los servicios de emergencia sanitaria. Tenemos que descubrir la zona afectada, la zona quemada, recortando la ropa. No arrancamos los tejidos si están pegados a la herida, a la quemadura. Y dejamos caer sobre ella abundante agua fría. Como vemos, el agua fría es una medida de aplicación universal en quemaduras. Cuando hablamos de una quemadura, hay que aplicar agua, siempre, durante mucho tiempo. Quitar cinturones, relojes, anillos, ropa, etcétera, por lo que comentábamos antes de los edemas. Cubrir la zona quemada con apósitos estériles. Nunca deben vendarse dos superficies quemadas. Si por ejemplo tenemos una quemadura en dos dedos que están pegados, dos dedos adyacentes, si queremos vendarlo tenemos que colocar una gasa humedecida en el medio, una gasa entre los dos dedos, para que una quemadura no se pegue a la otra. En quemaduras extensas y de tercer grado es muy importante cubrir las quemaduras con apósitos y en su defecto con lo más limpio que tengamos. Abrigar y colocar a la víctima en posición anti-shock y muy importante que venga ayuda médica especializada cuanto antes. ¿Qué no debe hacerse nunca? Aspectos a evitar: aplicar pomadas, cremas, pasta dentífrica, etc. O sea, no se aplica nada, a excepción de pomadas específicas para quemaduras en casos que estén indicados, por ejemplo en quemaduras de tipo de primer grado o en algunas quemaduras dérmicas superficiales también se podría aplicar si estuviera indicado. Estoy hablando de pomadas específicas para quemaduras tipo Silvederma. También en quemaduras de primer grado se puede aplicar crema hidratante o algún tipo de crema para quemaduras solares de tipo After Sun, este tipo de cremas, siempre y cuando estuviera indicada su utilización. Dar agua, alcohol o analgésicos por vía oral es una medida a evitar. Romper las ampollas, por supuesto, no se debe hacer. Dejar sola a la víctima tampoco. Y no se recomienda, cuando la persona está en llamas, si tiene la ropa ardiendo, no se recomienda apagarla con agua, sino apagarla mediante sofocación, mediante tapar esa persona con una sábana o con una prenda de ropa muy grande para intentar sofocar las llamas.